Ya, vamos a hacer la tefiló para pedir permiso para hablar de Yahweh. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bahar lanu mikol hamim benatán lanu el torato. Baruch atah Yahweh, notan hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres Yahweh, dador de la Torah. Abba Yahweh, en esta hora te damos todo Rabá por la oportunidad que nos regalas al prestarnos vida y poder estar acá en este lugar para darte honra y loor a ti, porque solo tú lo mereces. Te damos todo Rabá Yahweh y esperamos que sea tu Ruach el que nos guíe para esta enseñanza que vamos a tener en esta tarde y también para el estudio de la Parashá. Te suplicamos que seas tú, Abba, el que ponga las palabras en nuestros labios, que esa administración venga de lo alto para que nosotros lo que hablemos sea de acuerdo a lo que tu Torah dice, que no nos salgamos de ahí, porque ese es lo que nosotros anhelamos, que siempre que hablemos de ti sea de ti que estamos hablando, sea de tu Torah, de tu Emet, lo que tú nos has dejado para que nosotros aprendamos a vivir y a caminar por este Olam que está lleno de maldad y de pecado, pero sabemos que estamos en medio de toda la inmundicia, pero tú nos guardas siempre y nos das la oportunidad de estar delante de ti. Te damos toda Rabá Yahweh y todo lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Ben Yahid, nuestro Melech Sadik, quien es el que ofrendó su vida por cada uno de nosotros, por tu pueblo Israel, el pueblo que está en restauración. Amén. Beomein. Shabbat Shalom. Acá estamos en este yom dándole toda la cabota a nuestro Avinu Malkeinu, Yahweh Sebaot, y a su hijo amado Yahshua HaMashiach, que es a quien nos debemos, es quien nos tiene en este lugar por su gesed, porque a él le plació que nosotros estemos para llevar su Besorá, para llevar al mundo, a las naciones, toda enseñanza que tiene que ver con la Torah. Damos un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en todo el Olam, en todo el mundo. Ahí donde esté uno, un hijo de Yahweh, un pueblo de Israel en restauración, ahí que reciban la verajá de Yahweh de parte de nosotros, acá como Quejilá en El Salvador. Quejilá, nombre sobre todo nombre, estamos acá para transmitir enseñanzas de la Torah y lecturas también de la misma Torah, que es lo que nosotros tratamos de llevar en nuestros programas, para que nuestros ajín y hayot que están a lo lejos, pues a la distancia también puedan darse cuenta de lo que aquí está sucediendo también en El Salvador. Hay pueblo de Israel, pueblo disperso, que está en restauración. Aquí vemos un grupo de ajín y hayot que estamos reunidos para hablar de Yahweh, para hablar de su Emet, de su Torah, de su verdad, que es lo que nosotros anhelamos, llevar lo que es la verdad sin un alabar que sea de acuerdo a lo que está escrito, que no sean fábulas humanas ni nada por el estilo, sino que su verdad correcta, que es la Torah. En esta tarde vamos a tener una enseñanza que se refiere a lo que es al nombre de Yahweh, al nombre, sobre todo nombre dado a la humanidad, en el cual está la salvación. Acá estamos en este tema que dice la Escritura: este nuevo año, y se pronuncia el nombre del Redentor de forma correcta. Ya estamos cerca de comenzar el año hebreo. Ya estamos cerca de Aviv, del primer mes de lo que es el año hebreo. Y está este tema para que aprendamos también por qué nosotros nos referimos a un nombre. ¿Por qué es que la Escritura nos lleva a creer en un nombre? Porque la misma Escritura dice que no hay otro nombre y se ha dado a la humanidad en el cual
el humano tenga salvación. Es un solo nombre. No hay más, no es uno, no son dos, ni tres, ni cuatro, sino que es un nombre. Y ese nombre está en la Torah. Ese verso es bien conocido en Hechos 4:12, donde habla del nombre. Vamos a leer aquí, dice: entérese por qué ha estado oculto su verdadero nombre durante tanto tiempo. Los escritos originales de la Besorá y el Tanaj han estado perdidos, pero en el año 1947, a orillas del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, un pastor beduino, buscando una oveja extraviada, lanzó una piedra a la que penetró en una cueva, quebrando una vasija de barro, donde a su vez se encontraron otras vasijas que contenían varios rollos escritos en arameo y hebreo del primer siglo. Estos textos eran mucho más antiguos que el Textus Receptus, que fue utilizado para hacer la mayoría de las Biblias hoy día conocidas, y cuyo original está en el lenguaje griego y data del siglo X. Si vemos, estos textos griegos son muy posteriores a los encontrados en el Qumran. Lea el siguiente panfleto y se interese de su verdad sobre los nombres y el atrocinio que sufrieron los textos originales al transliterar su contenido con la finalidad de sincretizar con las religiones de los pueblos del mundo. Esto es lo que nosotros venimos siempre recalcando con respecto a las escrituras, que hay un montón de ideas humanas donde creen que el Brit Hadashah fue escrito en griego. En griego, claro, fue escrito en griego, pero tiene que haber originales, porque los que escribieron estos libros no son griegos, no que son hebreos. En ningún momento va a haber un escrito original griego, son copias de lo que quedó de algunos libros, porque también destruyeron mucha literatura hebrea donde estaban los escritos estos. Y aquí vamos a ir leyendo de lo que está en esta enseñanza contemplado. Quizás sean muchas las opiniones vertidas sobre el por qué sincretizaron y transliteraron los nombres del Supremo Hacedor del universo y el de su Hijo. Algunos piensan que fue todo un complot para borrar de la faz de la tierra su nombre verdadero. Otros piensan que era necesario hacerlo utilizando el sincretismo como señuelo para que los pueblos aceptaran los escritos bíblicos sin dejar de pronunciar sus deidades paganas. Lo cierto es que lo hicieron, y esto es comprobable. Veamos los siguientes ejemplos. Número 1. La Biblia alemana fue llamada Gott, que es la raíz de Gutón, el dios de los teutones. Esa es una. 2. En la Biblia inglesa fue llamado Gad. En hebreo, el término Gad significa suerte, y se puede ver en el Viejo Testamento o en el Tanakh una ciudad llamada Balgad, construida en honor a su dios Gad. Aquí vemos nosotros que las escrituras, las Biblias, están llenas de deidades, pero menos el nombre del Creador. En portugués, Deus. En latín, Deo o Deus. En griego, Dios es Oeot, que es Seos. También se describe Ayok, Dios, igual que Júpiter, que también tiene la misma raíz, Ayak, día, igual que la palabra diablo, de cuyo origen Deivos deriva del griego Theos, Oeok, y la palabra Dios. La palabra Dios fue utilizada por vez primera por Platón para invocar su divinidad, el dios del panteón, el Zeus griego y el Júpiter romano.
El hecho de haber cambiado su nombre y sustituirlo por el de dioses de los pueblos fue una gran aberración, dado que el nombre original fue pronunciado y escrito por vez primera en arameo y hebreo antiguo. El griego es un lenguaje plagado de paganismo, y su influencia en otras culturas fue tal que hoy día el español tiene presente sus dioses y diosas, el calendario gregoriano, los días de la semana, los meses del año, los planetas del sistema solar y muchas palabras más, como día festival, carnaval, etc. Si sumamos todo esto hecho de innumerables citas bíblicas donde se destaca un celo particular del soberano creador del universo por su nombre, para que éste sea pronunciado por toda la tierra, entonces comprendemos mejor los siguientes puntos a exponer. Las escrituras nos relatan en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 9, que la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque Él va a cambiar a los pueblos para que tengan labios puros, para invocar su verdadero nombre, y que todos los pueblos sirvan bajo un mismo yugo. Esto se puede interpretar como la unificación de las naciones, adorando su verdadero nombre y guardando su Torá. El libro de Malaquías, capítulo 4, versos 2 y 4, nos dice claramente que a los que temen su nombre les nacerá el sol de justicia, con sanidad, y sus alas romperán en saltos, y que esta gente temerosa de su nombre podrá pisotear el perverso, el cual será ceniza bajo de las plantas de sus pies. En Berechit 3, 14 y 15. Pero es una promesa expresa para los que invocan y temen a su verdadero nombre, el cual, ¿cuál es su nombre? Este nombre del que hablamos es el que fue quitado de los rollos originales y está registrado en el libro de Berechit como un nombre que debe ser recordado para siempre, por la eternidad, como un memorial, generación tras generación. Este nombre le fue revelado a Moshe como Yahweh, el cual suena en el hebreo Yahweh. Hoy día es conocido como el tetragramatón, que son las 4 figuras hebreas, la Yud, la He, la Wav y la He. Yud, He, Wav, He. Son las cuatro figuras del hebreo que son el nombre que el Creador le dio a Moshe, porque en ningún momento a él le han puesto nombre. A él nunca le pusieron nombre. Él se dio su nombre. Dio el nombre a su pueblo para que el pueblo le conozca por el nombre hebreo. Porque en el transcurso del tiempo lo que hicieron fue quitar los nombres originales, todos los nombres hebreos, y meter deidades, nombres de deidades. Los ejemplos los tenemos claros en los días de la semana, los meses del año, y tantas cosas que por lo menos el calendario que nosotros tenemos en las naciones, es un calendario que no tiene un día sin nombre, todos los días tienen nombre. Y es un nombre pagano, un nombre de deidades que la religión metió dentro de esto. Y por eso es que se cae en la situación esta de que algunos dicen, no, este día no, porque este día es para tal santo. Pero ya nos damos cuenta nosotros que el Creador una semana hizo. Y esa semana es la que existe hasta el día de hoy. Del 1 al 7 vino contando, del 1 al 7, del 1 al 7 hasta el día de hoy. Son las semanas que el Creador dejó, del primer día al séptimo día, al Shabbat. Aquí vemos las figuras de las letras hebreas donde está el nombre de Yahweh. Está en el hebreo moderno y en el paleo hebreo, en el antiguo. Si este nombre se escribió y pronunció desde el principio en hebreo,
se debe continuar pronunciando de la misma manera, ya que los nombres propios no se traducen. El hecho de hacerlo expone cambiar el significado que contiene el mismo y conlleva a suplantar la identidad de la persona. Esto se puede ver hasta en los tratados internacionales que tienen los países del mundo, de no alterar o cambiar el nombre de las personas, aunque dejen de residir en su lugar de origen. Estos siempre han de pronunciarse como fueron asentados en el momento de su nacimiento. Para tal caso, el nombre de Francisco López, hay un ejemplo aquí, nacido en Perú, deberá ser pronunciado como Francisco López en Estados Unidos, en Estados Unidos, y no Fran López o Franusa López o Francia o Francesco López en Italia. En sus pasaportes reside el nombre que éste tiene desde que fue asentado en registro de ciudadanos de cualquier país. Desafortunadamente los nombres divinos fueron cambiados y con ellos su verdadera identidad, significado. No importa si se hizo intencionalmente o no. Lo cierto es que lo hicieron y con esto desataron una serie de sucesos negativos para toda la humanidad, por el hecho de estar adorando e invocando nombres de las deidades oscuras, que no son la absoluta. Si nos gusta llevar recuento de la historia, hemos de saber, aquí hay unas fechas, que en el año 313 del tercer siglo tuvo lugar la unificación religiosa más grande jamás conocida en la historia. Los historiadores señalan que la principal preocupación era la unidad del Imperio Romano, el cual se estaba desquebrantando, el cual estaba dividido debido a las divergencias religiosas, aspiraciones políticas y la sed de poder que existía entre el Senado generales y emperadores de la corona romana. Aquí nos damos cuenta nosotros en esto los movimientos que han habido y razón por qué ellos hicieron sus propias escrituras para formar religión. Cuanto que en lo hebreo no hay religión. Directamente la Torah no habla de religión. No habla que se han dado religiones como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo y todas las religiones que existen, pero ha sido parte de una doctrina que la acomodaron para las situaciones de los pueblos. Porque estamos viendo Roma, ¿por qué fue que lo hizo? Porque Roma estaba a punto de destruirse por causa de las mismas leyes que ellos tenían. Aquí hay otro, el edicto de Milán, dice en el 313, no es otra cosa más que darle al cristianismo. Aquí va lo más interesante. El edicto de Milán en el 313 no es otra cosa más que darle al cristianismo, que surge como la religión dominante de este concilio, en un lugar de plena legalidad entre las demás religiones. Para ello tuvieron que hacer una mezcolanza de dogmas y cultos con las demás religiones paganas y luego legitimarla, oficializándola como la nueva y única religión en proceso. Tomó su tiempo. Esta mezcolanza trataba de conseguir la benevolencia de la divinidad representada por cada cultura, y para lograrlo utilizaron el sincretismo para conseguir la aprobación universal religiosa de cada pueblo y proteger de esta manera a Roma de su eminente caída, que años más tarde tendría de no ejercer una estrategia que tratara de retener todas las riquezas y posesiones conseguidas de otros pueblos. Ahí nosotros podemos ver que la religión habla de Roma, pero en la religión católica dicen que no, que Roma es un imperio.
Un imperio es el que se llama Babel, que no es la Iglesia Católica la que está contemplada en el Apocalipsis, en el Hidalgo, no que es el Imperio Romano. Pero si nosotros analizamos bien, el cristianismo nació en Roma, y la iglesia que dice que ser la que fundó Cristo es la romana, y la romana. Pero en ningún momento nosotros vamos a encontrar en las escrituras que de que el cristianismo es una iglesia que nació en lo que ellos mismos le pusieron el Pentecostés, que para nosotros es Chabúa. La cuenta de los 50 días es Chabúa. Y ellos dicen que ahí nació la iglesia. Pero si nosotros nos vamos directamente a la Torá, en ningún momento vamos a encontrar que haya nacido una iglesia. Ahí lo que sucedió fue que Yahshua cumplió su promesa de regresar a ese lugar y entregarles la Torá oral. ¿Para qué? Para que fueran a llevar la Torá por toda la tierra, por todo el mundo. En ningún momento fundó una iglesia y que ahí nació la iglesia, y que la iglesia lleva un evangelio. Un evangelio porque en el Brit Hadashah da a entender en gran manera se entiende así, ¿verdad? Que fue escrito en esa forma de que llevan que el evangelio significa buenas nuevas, y que son las que llevan los cristianos, la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo por todo el mundo. Pero en ningún momento la Torá fue entregada a la iglesia. Porque si la Torá hubiera sido entregada a la iglesia, lo hubieran recibido, y eso fuera lo que se practicara en las religiones por la Torá. Pero no, ellos dejan la Torá fuera, porque la Torá es para el pueblo de Israel, dicen, y el Nuevo Testamento es para la iglesia. O sea que según ellos en el Pentecostés, Shabúa, lo que se entregó fue lenguas. Pero ellos piensan que las lenguas son de las lenguas que aparentemente se hablan dentro de las congregaciones. Pero ahí se está refiriendo a idiomas, en los idiomas en que iban a ir a llevar las buenas nuevas los Shelías que estaban, ¿cómo es? Chelujín, los Talmid, iban a llevarlas por todo el Olam. Eso es lo que la escritura dice, pero le han dado otro sentido y piensan que es la iglesia la que está llevando la Besorá por todo el mundo. Pero lo que están llevando ellos es una doctrina romana, una doctrina que aún con el nombre de sus reuniones que dicen que es un culto, pero un culto viene de lo oculto, algo que está escondido, y sigue escondido porque dicen que es culto. Aquí dice, el culto a las imágenes supera supuestamente para que los creyentes fueran edificados por el recuerdo de los santos. Un Júpiter de antes, desde ahora, puede ser venerado como un San Pedro. Veamos, allí es una deidad. Fiestas paganas reciben nombres cristianos. Constantino fomenta la construcción de edificios especiales para que los cristianos puedan competir con los judíos y los paganos, de modo que estos ya no se reúnan en sus casas. Nosotros vemos que el pueblo de Israel, después de que Mashiach partió, dice que en las casas se reunían y compartían el pan. Pero aquí vemos nosotros que hubo algo ahí que lo hicieron para que ya no siguiera eso, ¿no? Que hicieron tipo iglesia para que se reunieran, porque aquí lo estamos leyendo. El culto a las imágenes supuestamente para que los creyentes fueran edificados por el recuerdo de los santos, que es lo que es la religión. Un Júpiter de antes, desde ahora, puede ser venerado como un san.
Todas las Biblias tienen el san escrito, que lo están leyendo a cada momento. Ahí dicen los líderes, el Evangelio según San Mateo, según San Marcos, San Lucas, pero ahí va el San. Y esas son deidades. Porque aquí está el ejemplo: desde ahora puede ser venerado como un San Pedro, fiestas paganas. Reciben nombres cristianos. Constantino fomenta la construcción de edificios especiales para que los cristianos puedan competir con los judíos y los paganos, de modo que estos ya no se reúnan en sus casas. Estas son solo algunas metas logradas bajo este edicto, que al analizarlo detenidamente vemos una tela de araña cuidadosamente entretejida para lograr la unificación religiosa del Imperio Romano. Durante el tercer siglo, Constantino, quien gobernó Roma para ese entonces, fue un astuto emperador, muy consciente de la necesidad de una sola religión unificada y fuerte, y para lograrlo convocó al Concilio de Nicea. Con ello también lograba la reunificación militar y económica de Roma. Aquí vemos nosotros que lo que nosotros observamos, que la iglesia es otro partido político más dentro de las naciones, ¿no? Porque aquí habla que estaba con esto, el varón no solamente lo hizo por engañar al pueblo cristiano, sino que por hacer caer a toda la nación, a los militares y a los gobernantes. Esta es la forma como Hasatán ha gobernado todos estos años, usando la religión, usando la misma escritura, la Biblia, pero una Biblia arreglada, porque con la Torá no van a poder gobernar en la forma que lo han hecho todo este tiempo. Porque la Torá es la Emet y no puede ser, tendría que ser un gobierno totalmente de derecha, ¿va? Pero no, son gobiernos inventados, que no son ni de izquierda ni de derecha, sino que son políticos religiosos. Constantino se bautizó en su lecho de muerte, y al final de su vida, para purgar la culpa de haber ejecutado a su hijo mayor injustamente, ya que le prometieron que la ceremonia lavaría sus pecados. Antes de eso, rindiéndole culto y adorando al dios Sol Invictus, Mitra, como un pagano. La historia registra que en el año 330 de la Era Común, la realización de una ceremonia mitad pagana y mitad cristiana en la plaza del mercado, donde se impuso la cruz de Cristo sobre el carro del dios Sol. Como nosotros, yo creo que todos hemos visto películas basadas en la Biblia. Y yo hasta ahí me doy cuenta, digo, bueno, como la ceguera que nosotros teníamos de ver eso y no entenderlo. Ahora, en esa película, la más cercana a lo que Mashiach sufrió, todos vimos algo en esa película, empezando que oímos que mencionaba un nombre, para nosotros era desconocido. Cuando Miriam le decía, Yahshua, ven a comer, le decía, Yahshua. Pero nosotros nunca le pusimos atención a eso. Otra cosa, ¿por qué nosotros vimos que el soldado le abre el costado a Yahshua? Sale sangre y sale agua, y le caen los ojos al verdugo que lo estaba apoyando con la lanza. Le caen los ojos, y él dice, en verdad este era el hijo de Elohim. Este era el hijo de Elohim. Pero ¿por qué
le abre el costado. ¿Por qué le abre el costado? Si dice que por el pecado entra al Holán, dice por un hombre. Y por otro hombre el pecado es quitado del ser humano. Entra por un hombre. Y es quitado por un hombre. Y a los dos hombres estos les pusieron el costado. A Adán para sacarle la costilla para hacerlo su pareja. Y a Yahshua porque tenía que cumplirse una profecía que estaba escrita ya en el Tanaj. Y todo se cumplió. Todo se cumplió. El primer hombre es abierto del costado y el primer Adán y el segundo Adán también es abierto del costado. Uno del costado del primer hombre sale la varona, y la varona comete el error con Hasatán, y viene la muerte y viene el pecado. A Yahshua una lanza le abre el costado, sale sangre y agua, y es la que limpia de pecado. A la esposa, la calá. Y otra cosa que del costado de Yahshua sale agua. La Torah es conocida como agua cristalina, agua limpia. Y es lo que él salió de él, la Torah. Y salió su sangre, que es la que nos limpia de todas las impurezas. Todo eso nosotros, por pura gesed, es que nosotros vamos entendiendo esto, a pesar de que para nosotros es inmerecido, porque no lo merecemos. Pero la gesed de él es así. Él es grande en Rahem, y por eso es que nos da la oportunidad. En otras palabras, le cedieron todo el poder al nuevo Dios de las religiones, unificadas ahora, representadas por el Jesús Cristo. A partir de aquí, y una vez oficializada la nueva religión, quedaba prohibida toda la invocación a otras deidades, no fuera de Jesús. Este representaba ahora todas las demás deidades, como Zeus de los griegos, Júpiter de los romanos, Mitra de los arianos, Excus Krishna de los hindúes, que es el mismo Cristo, Hare Krishna, de los hindúes. Todos los escritos antiguos originales que databan del siglo I son trastocados y traducidos al griego, con el deseo de que existiera una copia en griego de estos escritos en la biblioteca de Alejandría. Luego se traducen al latín. Aquí podemos ver nosotros, en esta parte que dice aquí, a partir de aquí, una vez oficializada la nueva religión, quedaba prohibida toda invocación a otras deidades. Entonces, ¿por qué mataron a los talmidim? Porque ellos siguieron predicando a Yahshua. Ellos no hicieron caso de mencionar a Jesús. Ellos a Yahshua predicaron, y por el nombre de él murieron todos. El mismo Yahshua, ¿por qué murió? Por invocar el nombre de su Padre y hacerse decir que él mismo era Elohim. Y la gente cree que directamente él murió por expiar el pecado de todo el mundo. Claro que ese fue el fin de él, ¿va? Pero la muerte de él no fue directamente por eso. No fue directamente por eso, sino que por invocar el nombre de su Padre. Por eso. Y por lo mismo los talmidim fueron muertos, ¿va? Por llevar ese nombre. Razón tenía Yahshua cuando les decía: y por mi nombre serán vituperados. Podrían llegar hasta morir por el nombre, y sucedió. Y sigue sucediendo, porque yo pienso que todas esas cosas donde dicen que en África, que en todas esas zonas
están matando pastores por llevar el evangelio, dicen ellos. Pero si la verdad la dijeran, no ha sido por eso que están muriendo. Están muriendo por llevar el nombre verdadero del Abba. Por eso. Es por esta razón que el nombre original hebreo del Creador, Yahweh, empieza a dejarse de invocar por otro lado. Los líderes del movimiento nazareno, que hoy día es conocido bajo la jerga cristiana como iglesia primitiva. Eso es lo que ellos piensan, pues, la iglesia primitiva. Fueron convencidos por Constantino, quien ofreció parar sus matanzas, no a las persecuciones y devolverles todo que Roma les había confiscado, si ellos a cambio aceptaban esta unificación ecuménica, adoptando un nombre representativo para las distintas religiones del imperio. Aquí está claro que por qué fue qué fue lo que él hizo con el cristianismo. Sacar a Yahshua de las escrituras, es que ese era el plan de ellos, y lo lograron, porque lo sacaron. Porque de ahí para acá fue donde ya cientos de años después empezaron a salir ya las Biblias con los nombres blasfemos, con nombres con títulos, que hasta hoy en día se siguen estudiando en todas las naciones. Los dioses antiguos no han desaparecido, amigo lector. Estos fueron reunificados bajo el nombre latinizado de Jesús Cristo, el cual proviene de un acrónimo judío blasfemo y del saludo para reverenciar a Zeus, Jesús, Iosus, Hail, Zeus. Fue hasta el siglo XVI, después de que se inventara la iota longa o J, que se invocó como Jesús Cristo. Por otro lado, nos llama la atención que este nombre está ligado a la etimología de lenguas de algunas especies de origen animal. Veamos algunos ejemplos. Aquí dice Jesús, el caballo en el hebreo. Jesús, mamífero del orden Artiodáctilo, familia de suidos, y género sus latín. Cristatus, posición muy atrasada de las patas delanteras de este animal, del caballo. Ictus, terminología que simbólicamente es representada por un pez. Iscus, venado tipo becerro. Esto del pez nosotros lo hemos visto, que a veces en los carros anda un pescadito y en medio el nombre de Jesús. Es el símbolo del cristianismo, que la gente por puro desconocimiento con orgullo lo cargan, pues. Con orgullo andan haciéndole la propaganda, pero lamentablemente no es un nombre, es un nombre equivocado el que ellos andan dando a conocer a las personas. Porque la gente cuando ve eso dice, es cristiano, dice. Es cristiano. O ven un logo de una iglesia, son cristianos, dice. Son cristianos, y todo eso lo que ha ido haciendo es regando la doctrina falsa por todos lugares. Los padres terrenales de Yahshua eran hebreos, por lo que el anunciamiento del arcángel Gabriel se hizo en el idioma hebreo, por tanto su nombre es hebreo. Número 2. Jesús no es un nombre hebreo. Este nombre le pertenecía a un brujo del primer siglo llamado Bar Jesús. Eso está en Hechos 13:16. Leámoslo para que veamos que lo que está aquí tiene que ver con la escritura. Y todo el que tenga una Biblia en mano, búsquelo y lo lee, porque es interesante indagar de qué es lo que está escuchando la persona, de qué es lo que se le está diciendo, es de indagarlo. Ya lo tienen. Léalo para que...
No, 13:6. 13:6. 13:6. Y así atravesaron toda la isla, llegaron a Pafos, donde encontraron a un hechicero Yahudi y un falso profeta llamado Bar Jesús. Ahí está. Ahí podemos darnos cuenta de que en la misma escritura están las respuestas a las preguntas, pero lamentablemente están en una forma escrita para que la gente no las entienda, porque si no hay discernimiento, esto no se logra captar dentro de una lectura en la Torá. Porque otra cosa, ¿por qué Pilato le puso Jesús? Le puso Jesús porque en las inscripciones que tenía él sobre la estaca de ejecución tenía en arameo, en hebreo y en latín. Y en latín es donde aparece el Jesús, no era ni Jesús, no que Jesús. Y aparece la escritura así, pero ¿por qué? ¿Por qué le puso así? Es lo interesante, porque este era un brujo, era un dios para las personas, porque hacía cosas sobrenaturales y la gente se maravillaba con lo que él hacía, lo tenía como un dios. Y este dios Pilato lo respetaba. Y por esta razón es que le puso Jesús a Mashiach cuando le hicieron las inscripciones arriba de la cruz, que lo hicieron en una burla, no fue que porque le ponen aquí el rey de los Yahudí en el hebreo y en el arameo y en el latín. Todo lo hicieron como una burla y la gente eso no lo alcanza a captar, que el nombre de Jesús es una burla. Y todo eso se va a dar cuenta en aquel día, cuando la escritura dice que el mismo Yahshua dijo que de toda palabra mal dicha o burlesca se dará cuenta en el día del juicio. De eso se va a dar cuenta, de esas palabras que están escritas en la escritura, donde son una burla, en lugar de ser una exaltación al Abba, lo que están haciendo es burlándose de él con palabras griegas que son ofensivas. En el nombre del Padre debe residir el del Hijo. Eso lo vemos en Éxodo 23, 20 y 21. El nombre del Padre se reveló a Moshe y es conocido como el tetragramatón, Yahweh. En hebreo suena Yahweh, pero su nombre es corto, es Yah. Éxodo 15:2, Salmo 68:4, Cantares 8:6, Isaías 12:2, y alrededor de 25 citas más confirman su nombre corto. Ya reside en el nombre de su Hijo, Yahshua, Éxodo 23, 20 y 21, de modo que el Hijo tiene la raíz del Padre. Los versos expuestos en el numeral 4 declaran que la salvación que la humanidad recibirá sería por medio del ángel de Yahweh. Este ángel es Yahshua, cuyo significado es Yahweh salva, Yahweh, Shua, Salvador, Chimeón, nombre justo, hombre justo, quien había tenido la revelación que vería el Mashiach. Antes de morir, tomó al niño, Yahshua, en sus brazos y pronunció una verajá en hebreo, diciendo: ahora Yahweh, de acuerdo con tu palabra, tu siervo está en Shalom, cuando le quieras despedir, porque he visto con mis propios ojos tu Yahshua, salvación. En hebreo, Lucas 2, 28 al 30. Esto le fue confirmado por el ángel Joseph, el ángel a Joseph, el cual el Padre terrenal Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Matillá 1:21. Cuando se colgó a Yahshua en el madero, Poncio Pilatus mandó a colgar 3 letreros, uno en hebreo que decía Yahshua Hanotzri Wemelech,
Yahudín. Imaginémonos cómo está esto. En esas palabras que hemos leído ahí están las 4 letras. Yahweh. Yahweh, veamos. Yahshua, es la inscripción que estaba arriba del madero. Hanosri, la I, la H, pues Melech, W, Yahudín, la otra H. Las 4 letras. Si observan las iniciales de cada palabra, verá el nombre del eterno Yahweh. Este es el nombre que le fue revelado a Moshe, como un memorial para que fuera recordado e invocado de generación tras generación. En el hebreo antiguo, cada letra del Aleph Bet representa una figura o pictograma. Miremos lo que representa el nombre de Yahshua en hebreo. Ahí aparecen las cinco figuras. La Yod, la Wai, las 5 figuras del hebreo, del nombre Yahshua. Y en esas 5 figuras está el nombre de Yahweh también. Está la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. En el mismo nombre. Yud forma la mano, la Yud. Significado, el acto. ¿Por qué dice que forma la mano? La mano forma la mano, la Yod. Porque cuando Estefanos vio abiertos los Shammai, dice que vio a la diestra. O sea que Yahshua es la diestra, es la derecha del Abba, es la mano derecha. La Shin forma dientes. Dientes, singular, moler o consumir. La Shin, dientes, singular, moler o consumir. La Wav, forma el clavo, significado, estacar. Veamos como la letra F es la figura de la forma del clavo, clavada en un madero. La Ayin forma ojo, significado, dirigir la mirada hacia. La G forma contemplar, singular, observar al hombre, la figura del hombre. Esta codificación debe codificarse con la mano, como la mano molida por el clavo, en el acto consumado, observar y contemplar al hombre. Esto no se cumple ni en sueños con el nombre de Jesús. ¿De dónde sacamos eso para que cumpla como el nombre de Jesús? En los clavos, la mano y ver al hombre. La J o Iota se inventó hasta el siglo XVI. Tardó más de 1300 años para que los cristianos pronunciaran el nombre de Jesús. Como tal, después de Nicea, el nombre que representaría la nueva religión se consensuó como Jesús Cristo. Las modificaciones del nombre continuaron hasta el siglo XVI. Luego de la invención de la imprenta, se hizo fácil la producción en serie de una Biblia para que todos pudieran tener acceso a ella. Pero esta Biblia ya traía los nombres originales cambiados, con el fin que fuera aceptada por todos los pueblos del mundo. Sincretismo llama eso. Dejando de lado el mandato de invocar su nombre, tal como le fue mandado a Moshe y como fueron conocidos en el primer siglo. Cuando el Redentor se reveló a Shaul de Tarso, la Escritura nos dice que él le habló la Escritura nos dice que él le habló en perfecto hebreo, diciendo su nombre en hebreo: yo soy Yahshua, a quien tú persigues.
No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ese nombre es el que el eterno, Yahshua, es el de Yahshua, el eterno. Y aquí vemos una lectura en el que está en un: diga delante de los goín, Yahweh reina desde el madero. Salmo 96:10. Salmo 96:10. Aquí están unas figuras. La divinidad adorada antes del concilio de Nicea, el siglo III. Zeus, la divinidad suprema del Olimpo griego y dios del panteón. Mitra, adorado por una parte del pueblo persa y una parte de los hindús. Krishna, el dios oscuro de la India. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el Chamaín, ni abajo en la Aretz, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y a los que me aborrecen, y que hago rajamín de millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Jesús Cristo, el Dios de la nueva religión, cuya imagen es adorada por los católicos, cuyo nombre es invocado por los protestantes, quienes también rinden culto al día domingo, al Sunday, día del sol. Celebran también el Natalis Domini, la llamada fiesta de Navidad, atribuyendo el nacimiento de su Dios el 25 de diciembre, fecha del nacimiento de los dioses paganos de la antigüedad. Aquí hay unas notas importantes, dice. A inicios del tercer siglo, antes de la era común, mejor dicho, casi más de 600 años antes del concilio de Nicea, 70 traductores tradujeron la Torá del arameo al griego. Esto debido a que se quería una copia de la ley judía. Aquí está con los fines que lo hicieron. Para la biblioteca de Alejandría. Al hacer las traducciones, ellos sustituyeron los títulos judíos del Creador como Elohim y lo pasaron a Hashemba por el nombre de Dios. Y a su vez los escritores judíos ya habían reemplazado su nombre Kadosh por estas titulaciones. Los historiadores y escritores del siglo I desconocen el nombre de Jesucristo. Este nombre no es mencionado en ninguno de sus escritos. La palabra griega Cristo significa ungido en el español, pero no tiene nada que ver con Mashiach. Después de la traducción de la Septuaginta, aparece este nombre del Mesías como Cristo, nombre con el que bautizan a cualquier niño griego. Existe un documento rabínico evangélico que data del año 400 EC, llamado Los Cuentos de Yeshú, en hebreo Toledot Yeshú, el cual cita una serie de acusaciones, burlas y blasfemias en contra de Yeshua, pero a la vez relata algunas sorprendentes confirmaciones. Según este documento, el nombre original de Mashiach era Yehoshua y no Jesús. Este relata cuando vino a ser un hereje lunático. Su nombre fue cambiado a Yeshú. Yeshú es un acrónimo compuesto de Yemach, Shebo, Beshichro, que su nombre sea honrado. Que su nombre sea borrado significa eso. Las primeras tres letras de Yod, Simbab, o sea, ISU, aclaramos que por ser el Toledot Yeshu, un documento rabínico judío, ellos cambiaron el nombre de Yahshua, salvación, descrito en Lucas 2, 28 al 30, a Yeshu, Jesús,
Jesús. A pesar de haber cambiado su nombre, el Toledot Yeshua, afirma el capítulo así que Yeshua realizó milagros por medio de invocar el nombre divino prohibido. Ahí vemos como que el mismo, por lo que dice aquí, a pesar de haber cambiado su nombre, el Toledot Yeshua afirma que el capítulo Pasín que Yeshua realizó milagros por medio de invocar el nombre divino prohibido, el nombre del agua que ya estaba prohibido, en nombre de él hacían los milagros siempre. Su venida fue profetizada en la Torá, específicamente en Deuteronomio 32:43. Regocíjense ustedes, Chamaín, con él cuando traiga su primogénito al mundo, y que todos los Malajín y Elohim adoren gentiles con su pueblo y se inclinen a todos ustedes, dioses, a todos, se inclinen a él todos ustedes, dioses, dice, porque él vengará su sangre de sus hijos. Ver también Hebreos 1:6, veamos qué dice en Hebreos 1:6, hermano. 1:6 dice: y otra vez, cuando Yahweh trae a su primogénito al mundo, dice que todos los Malachim de Elohim le adoren a él. Le adoren a él. Ahora lea en Devarim o Deuteronomio 32:43. 32:43. Regocíjense ustedes, cielos, con él, cuando él traiga a su primogénito al mundo, y que todos los Malachim de Elohim lo adoren, gentiles, con su pueblo, y se inclinen a él todos ustedes, dioses, porque él vengará la sangre de sus hijos, y él dictará venganza y recompensará justicia a sus enemigos, y retribuirá a aquellos que le odian, y purgará la tierra de su pueblo. Ahí vemos claro, y está en la Torá, que él no es Dios. Hasta los dioses tienen que arrodillarse, ¿o? Hasta los dioses. Porque imagine cómo dice que cuando él traiga a su primogénito, dice, cuando él venga ya porque aquí no está hablando de la primera venida, no, que ya la segunda, de la segunda venida. Y está en Deuteronomio, no está en el Brihadashá, no que está en la Torá. Pero como dice, va, y se inclinan a él todos ustedes, dioses, dice. Y entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿Por qué lo vamos a llamar Dios a nosotros a él? Pues si los dioses, entonces él va a humillar también él solo. Ahí podemos ver claro que la gente, si después de oír esto siguen exaltando sus deidades, no les espera otra cosa que juicio. Juicio porque ya conociendo nosotros que no tenemos por qué llamarle Dios a nuestro Creador. Él es Yahweh, el que creó todas las cosas. Y es el que viene a juzgar como juez a la tierra, como Elohim. Yahshua, el juez justo, el que viene a juzgar a la tierra, y tiene que inclinarse todos los dioses. Todos los dioses. El mismo Satanás tiene que doblar las rodillas. Y no porque lo va a salvar, no, porque es algo que tiene que hacer, porque la Escritura dice que toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, en la tierra y aún abajo de ella. En este libro, en el libro de Yahanán, capítulo 5:43, claramente Yeshua manifiesta que él vino en el nombre de su Padre y que no lo iban a aceptar, pero que aceptarían al otro, el cual traería su propio nombre, Jesús, y a este sí lo aceptarían. Nosotros pasamos por eso, porque usted aunque no estuvo en iglesia, pero creía en Jesús, porque sabía que Jesús era el que los habían enseñado como Salvador. Pero nosotros lo creímos eso por ignorancia, pues, porque la gente, ahora sí, si alguien escucha, yo le preguntaba a un varón,
explícame dame una respuesta en los versos de Shemot 23, 20 y 21. Y dame la respuesta de quién está hablando Yahshua en Yohanan 5:43. ¿Y qué me dijo él? Yo no puedo responder eso, porque le dio miedo, porque él pensó que iba a blasfemar el nombre de Jesús, con decirme que el Jesús era el que iban a imponer como Elohim, como Salvador. Porque eso fue lo que y a unos, yo platicaba con un varón judaizante y le preguntaba yo, pero que ustedes a Mashiach lo ven como un profeta más. Es que eso es, me decía, eso es. El Yahshua que ustedes dicen es un profeta más, porque ese es un Yahshua mitad espiritual y mitad humano, porque nació de un espíritu pero nació de una mujer, y el que nosotros esperamos es un hombre completo, me decía. Y la verdad eso es lo que ellos esperan, un hombre. Y Yahshua era era Elohim, es Elohim, no es como ellos lo esperan, porque ellos esperan un hombre, un humano. En Yohanan capítulo 17:11, esto vuelve a ser ratificado. Cuando él pide a su padre diciendo, guárdalos por el poder de tu nombre, que a mí me has dado. Pero la gente cristiana oye esto y no lo creen, y está claro. Porque así dice en la Besorá. Así dice, guárdalos por el poder de tu nombre que a mí me has dado, el nombre del Padre. Y esta confirmación la vuelve a hacer en el versículo 12. Espero comprenda la dimensión de estos pasuk. Es curioso que los historiadores judíos que conocieron muy de cerca los hechos de Yahshua de pronto guarden silencio sobre él. Esto es porque siendo Yahudí, tampoco aceptaron la idea de un Elohim hombre. Yahshua es la Torah viviente. Los 10 mandamientos se deben cumplir. Él dijo, no penséis que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir. Si fallamos en su cumplimiento debemos pedir perdón y arrepentirnos verdaderamente. Él intercederá por nosotros. Esto no significa que no se debe guardar la ley, pues el objetivo de la ley es Yahshua. Romanos 15:4, los traductores tradujeron objetivo como final. De aquí nace la creencia de que la ley fue clavada en la cruz y no se debe cumplir. Esto es un error de traducción. Romanos 3:31 dice, luego, ¿por qué? Porque la fe invalidamos, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mitzvot. Yahshua no murió en la cruz. Él fue juzgado según las leyes judías y fue ejecutado en una estaca, como dice el libro de Levítico. La cruz es una simbología pagana con 2800 años de antigüedad. Antes de que naciera Yahshua, se debe observar el Shabbat, su ley es para siempre. Ese día fue transgredido cuando lo pasaron al Sunday, celebración del Día del Sol. No se debe celebrar las fiestas paganas como Navidad. Recientemente tuvo lugar el eclipse lunar de solsticio, de invierno, época donde la noche dura más de que un día, y fecha que conmemora los nacimientos de varios dioses paganos por todo el mundo, al igual que el Dios romano Jesús Cristo. Les dejo como una inquietud de investigar la carta que Constantino emitió después del concilio de Nicea, en la cual reza el siguiente texto. Mi designio era entonces primeramente traer los diversos juicios encontrados en todas las naciones con relación a la deidad, a una condición, por así decirlo, de uniformidad acordada, y en segundo lugar restaurar en tono saludable el sistema del mundo.
Más tarde el papado tomará el control completo, control de Roma, utilizando su nueva religión para expandir sus dominios, territorios, riquezas, papeles, a través de famosas guerras santas. Después de leer esta información, tiene dos opciones para seguir en un paganismo consciente, diciendo que Júpiter o Zeus, el diablo, te bendiga, o interesarte por investigar más, a confesar los nombres Kadoshim. Aquí nos damos cuenta nosotros por qué es que la gente sigue en la religión. Y con lo que acabamos de leer ahí donde dice que el papado tomará el control del mundo, de todo el mundo. Eso lo estamos viendo. Yo no sé si, pero yo he estado viendo ciertos programas religiosos, y lo que la Iglesia Católica está recogiendo a su gente ya de las religiones, y son cantidades. Iglesias enteras cristianas, un solo sacerdote que se llama Luis Toro gana montones de gentes que la saca de la religión y la saca con la escritura. ¿Por qué los convence? Porque la doctrina que ellos tienen es la verdadera para la iglesia. Para la iglesia, ¿sí? Entonces ellos que con la misma Biblia convencen al cristiano que a pesar de todo el cristiano, por mucho que estudie, nunca le va a llegar a un sacerdote. Nunca, porque esos varones estudian la escritura y la estudian de una forma tan perfecta para engañar a la gente. Para engañar a la gente y convencerla con el engaño. Con el engaño, pero ese es un plan que está dándose. ¿Por qué? Porque tiene que darse. Tiene que darse. El ecumenismo tiene que recoger a todas las religiones. Tiene que recogerla. El único pueblo que va a ser apartado de las religiones es el pueblo de Hebreo, el pueblo de Yahshua. Es el único pueblo. Pero con tanto engaño que hay, a la gente se le pone difícil porque cuando oyen esto que estamos nosotros enseñando aquí, ¿qué es lo que pasa con las personas? Que dicen que nosotros estamos endemoniados, que somos unos herejes, que andamos engañando a la gente. Y nosotros en ningún momento, ¿cómo nosotros de cuenta propia vamos a querer engañar a alguien? Aún en el Evangelio, hermanos, nosotros no creíamos estar engañando a la gente, creíamos que la verdad le estábamos llevando. Pero era una verdad que no estaba completa, no estaba sacada totalmente de la escritura como tiene que ser sacada. Porque la escritura, la Biblia, son dogmáticas, pues tienen muchos dogmas que a la gente la engañan. ¿Por qué crea división dentro de los mismos pueblos cristianos? Para ellos la Iglesia Católica es una y la Iglesia Cristiana es otra. Pero la Iglesia Cristiana es toda la Iglesia, toda, porque creen en Cristo. Aún la gente del mundo, ellos creen en Cristo, pues dicen que Cristo es el Hijo de Dios y que es el que vino a salvar al mundo. Pero ¿de qué va a salvar al mundo el Jesús? ¿De qué? Lo que va a hacer es apartarlo de la emet y que no crean en Yahshua, y ese es el objetivo de las religiones. Seguir ocultando el nombre para que el Hasatán siga ganando adeptos y llevándolo a través de la iglesia, pues. Porque como son de astutos, alquilan buses, inventan cosas dentro de la iglesia para atraer a la gente. Es como un cebo que ellos ponen a través del tiempo, usando la escritura, usando la Biblia. Pero lamentablemente esto tiene que llegar a su fin y el tiempo está corto. Y Yahshua dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el que no es oveja, pues
el cabrito, y ese se va a quedar al lado izquierdo en aquel día, donde dice que apartará los cabritos a la izquierda y sus ovejas a la derecha. Y eso es lo que él va a hacer. Después de hacer esa cogitación, ¿qué va a pasar? Benditos de mi Padre, vengan al reino que Él preparó para ustedes desde antes de la fundación de este mundo. Y a los de la izquierda ustedes no los conozco, malditos hacedores de verdad, al lago eterno, dice. Al que arde con fuego y azufre, dice yo. Que todo eso falta que investigarlo también, ¿va? No es de creer que hay un lago de fuego, de azufre, ¿sí? Pues. Porque el fuego que nunca se apaga es el de Yahweh. Y todo fuego perece. Así que hasta aquí llega esta enseñanza. Esperamos que a todo el que le escuche pues le sirva y atienda lo que escuchó, y puede escucharla muchas veces para que usted vea y compare con su escritura, qué es lo que se está enseñando aquí, para que vea que esto no es un engaño, es la emet, es la verdad, es la única que existe, que no la tenemos nosotros, no, que está en la Torah. Nosotros no tenemos nada, solo hablamos de lo que la Torah dice. Así que hasta aquí llega esta enseñanza. Esperamos que el próximo Yom Shabbat pues estemos siempre reunidos para seguir aprendiendo. Así que Shabbat Shalom para todos. Será en otra ocasión.